Adelante, don Álvaro, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas tardes. El programa de hoy debe ser dedicado al héroe nacional, general Antonio Duvergé, a quien Balaguer llamó el centinela de la frontera en un libro famoso. Después cayó en contradicción porque llevó, ya ustedes saben, al Panteón Nacional a héroes y heroínas asesinados por Pedro Santana, el mismo que mandó a matar a Antonio Duvergé. Es el héroe de las batallas del sur. Balaguer lo bautizó así. ¿Cómo lo bauticé yo? Eso mismo, no el centinela de la frontera, sino el héroe de las batallas del sur. Ahí están batallas como el Memiso, la batalla del Número, todas esas batallas, y ni hablar del 19 de marzo en Asua, donde tuvo un rol protagónico. No fue Santana. Santana ya no se encontraba en Asua, estaba en Baní. El héroe es el centinela de la frontera, el héroe de todas esas batallas con lo que logramos controlar y derrotar a los haitianos hasta que llegó a Asua el general Duvergé con un nuevo mensaje, una nueva idea, igual que el general Fernando Valerio, fusilado por Santana. Asua fue un episodio extraordinario porque fue la primera gran batalla de las armas dominicanas que de esa manera demostraba que la declaración de separación del mes anterior, del 27 de febrero de 1844, fue un año excepcional y fue la primera victoria militar dominicana. Pero nada de eso tuvo en cuenta este monstruo que inclusive fusiló a Duvergé como si fuera una celebración el 27 de febrero de 1845, en el primer aniversario de la declaratoria de separación que hicieron Sánchez y Mella, porque Duarte estaba en el exilio y regresaría al día siguiente. De manera que hoy es un día para mí extraordinario en cuanto a hoy 179 aniversario de la batalla de Asua, una acción extraordinaria, maravillosa, de parte de alguien que nació en Francia, con la familia fue a parar a Puerto Rico y de ahí a venir a República Dominicana a convertirse en lo que fue un héroe nacional. De manera que en este 179 aniversario de las batallas que libró el centinela de la frontera, el héroe de las batallas del sur, pues propicia en la ocasión para recordarlo, para rendirle reconocimiento, porque el general Antonio Duvergé es una de las figuras más notables, más importantes que tiene la lucha de la República Dominicana hasta lograr su independencia en 1865. De manera que un saludo a la memoria por la acción brillante del general Antonio Duvergé. Llámele el centinela de la frontera o llámele el héroe de las batallas del sur, como quiera
es un héroe de primera categoría para la República Dominicana. Antonio Duverger, héroe nacional. Adelante. Es Roberto que está allá. Esteban Delgado, Álvaro. Esteban. Adelante, Esteban. Brillante tardes. recordatorio el que usted hace, don Álvaro, sobre Antonio Duverger, porque es precisamente hoy, sí, 13 de abril, es el aniversario de la batalla del Memiso, era como se llamaba, pero quiero agregarle, don Álvaro, como un aporte, que precisamente este mismo mes, el 19 de abril, pero ya 5 años después, en 1849, también Antonio Duverger fue el líder de la batalla del Número. O sea que ya habrá un nuevo aniversario también de la batalla del Número, donde Antonio Duverger también fue el héroe, pero ya el 19 de abril, que fue en el mismo mes, pero con una diferencia de 5 años, ciertamente. Este bárbaro, este monstruo, pues ordenó su asesinato y fue fusilado. Ese fue el pago que le dimos a este héroe inmaculado. Vamos de inmediato a tomar llamadas para escuchar a las personas que quieren conversar con don Álvaro Albelo y hacerle sus preguntas al 809-732-0101, 809-221-0101 desde el interior y desde el exterior, 855-221-0101. De inmediato tenemos llamadas en el panel. Diga usted su pregunta para don Álvaro. Sí, hola, buen día, ¿cómo está, Esteban? Sí, yo quiero preguntarle a don Álvaro que si él va a vivir larga vida o va a morir a los... Buenas tardes, su pregunta para don Álvaro Albelo, adelante. Buenas tardes, don Álvaro. En alguna ocasión llegaron a hacerle huelga al jefe Trujillo. Huelga. En el este hubo una huelga de parte de líderes, de dirigentes campesinos, ¿verdad? Eso le permitió a algunos sobrevivir, a otros ser asesinados, y uno que otro logró irse al exilio, como el caso de Mauricio Báez, por ejemplo, a quien Trujillo no le perdonó lo que había hecho y ordenó apresarlo, saliendo de su programa radial en la CMQ, apresarlo, torturarlo y asesinarlo, y así se hizo. Buenas tardes, su pregunta para don Álvaro Albelo. Buenas tardes, Enciclopedia. Aurelio Almonte desde Mao. Don Álvaro, ¿cuál es su opinión respecto a un hecho que solo se le da vigencia en Valverde? La batalla de la Barranquita del 3 de julio de 1916 contra la ocupación estadounidense. Oh, pero usted sabe el valor de ese grupo de enfrentar a las tropas invasoras de la segunda intervención militar de Estados Unidos en la República Dominicana, con muy pocas armas, pero con un valor extraordinario, con una decisión incólume, imperturbable. Esta gente, hombres y mujeres, tuvo el mérito, el valor extraordinario de enfrentar a las tropas de ocupación que terminaría en 1924 y heredaríamos la tiranía de Trujillo. Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro Albelo, adelante. Buenas tardes, salud para don Álvaro y todo ese panel. Don Álvaro, Jacobo Magluta llegó al PRD por un acuerdo o fundador. ¿Y cuántos hijos dejó Jacobo? ¿Cómo se siente? No sé lo de los hijos. No creo que tuviera hijos. Creo que una hija de crianza. Ahora, cuando se habla de él, se habla de uno de los grandes hombres de la patria, que hizo un gran trabajo como presidente de la República, como vicepresidente, como presidente del Senado, o sea, de la Asamblea Nacional. Todos esos méritos, antes había sido ministro, todos esos méritos los acumuló un hombre verdaderamente extraordinario, Jacobo Magluta Azar. Fue una lástima que con apenas 61 años muriera allá en Puerto Rico el gran Jacobo Magluta, un político que dio ejemplo de
de gran condición. No, y tal como usted dice, Álvaro, para responder la pregunta de si él fue de los fundadores del Partido Revolucionario Dominicano, no sabemos si fue fundador del partido, pero cuando él fue ministro de Finanzas fue en el gobierno primero de Juan Bosch, que era un gobierno del PRD, en el 62, 63. O sea que ya estaba en el partido. Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro Albelo. Sí, buenas tardes, Alexis Padre. ¿Cómo está usted? Don Álvaro, ¿qué opinión le merece Toussaint Louverture? Escucho. No se oye bien. Pregunta él. Yo creo que por Toussaint los Louverture. técnicos deben aconsejarle buscar otro teléfono para que su llamada sea más precisa, porque está llena de confusiones. ¿No es así, Esteban? No, pero él preguntaba por Toussaint Louverture, don Álvaro, de Haití. No, pero antes había hecho una introducción. ¿Cómo que nada más a Toussaint Louverture? Hoy la introducción que él hizo para motivarlo de Toussaint Louverture. Ah, ya entiendo. Y además, de acuerdo que con quiere usted, que don le diga algo de Toussaint Louverture. Bueno, decirle que Toussaint Louverture fue un tirano, uno más de los que sojuzgó tanto al pueblo haitiano como al pueblo dominicano, un criminal en el poder. Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro Albelo, adelante. Sí, buenas tardes, Ricardo, de Santo Domingo. Álvaro, que se mejore mucho. ¿Qué tipo de armamento se fabricaba en la época de Trujillo? Se fabricaban armamentos, armas de guerra. Había inclusive una fábrica militar que le vendía armas a gobiernos extranjeros, ¿verdad? Vamos a decir, esa industria funcionaba en lo que fue la provincia de San Cristóbal, ¿verdad? Y el famoso rifle Cristóbal, que algunos dicen San Cristóbal, ningún San Cristóbal, el famoso rifle Cristóbal, que incluso se puso de manifiesto en la Revolución Cubana de 1959, e incluso el doctor Fidel Castro Ruz llegó a usar uno de esos rifles. O sea que no solo se producían armas, sino que se vendía armas el gobierno dominicano. Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro Albelo, adelante. Álvaro, buenas tardes. Un placer escucharlo. Mire, don Álvaro, yo tengo entendido que usted es físico y yo soy un aficionado de la física. Buenas tardes, su pregunta para don Álvaro Albelo, se cayó esa. Gracias, buenas tardes, don Álvaro. Cristino Alejandro Canelo. Basado en la encuesta Galo, don Álvaro, dice la encuesta Galo que un 57% de la población piensa. Gobierno de la tarde, les recordamos que vayan a hacer su pregunta para consultar a don Álvaro, no vengan a politizar el espacio. Su pregunta para don Álvaro, adelante. Buena, don Álvaro. Don Álvaro, Adolfo Hitler, ¿su odio era contra los judíos o también era contra los negros y los gitanos europeos? El que no era lo que él llamaba un alemán de calidad, un alemán demostrado, un alemán con su sangre, un alemán de nacimiento más bien, el que no era una figura genuina dentro de la condición humana, era un enemigo del pueblo alemán. O sea que no solo era los judíos, él no quería saber de los negros, de los indios, de los que habitaban todas estas zonas por ahí que llegaron a habitar en la época colonial, etcétera. O sea, estamos hablando de un hombre, de un odio increíble, de un odio sin escape. Vamos a una pausa. Cuando retornemos seguimos conversando con don Álvaro Albelo.